El imperio más poderoso de los Andes no comenzó con un emperador. Comenzó con una ciudad que aprendió a gobernar antes de que existiera el trono. Mucho antes de que el nombre Inca resonara en los valles y en las montañas ya se había levantado una metrópoli que entendía el orden como fundamento del poder. Piquillacta no fue un simple asentamiento antiguo. Fue una visión urbana adelantada a su tiempo. Fue la materialización de una mentalidad estatal que transformó la piedra en instrumento político. En un territorio donde la geografía impone límites severos surgió una ciudad que decidió imponerse al paisaje mediante planificación rigurosa. Sus muros rectos no obedecen al capricho. Obedecen al cálculo. Sus espacios amplios no responden a la improvisación. Responden a la administración. Cada bloque encaja dentro de un esquema mayor. Cada recinto forma parte de una red coherente. No hay dispersión. No hay crecimiento caótico. Hay intención. Hay proyecto. Esta metrópoli se levanta como testimonio de un momento crucial en la historia andina. Un momento en que diversas tradiciones culturales habían alcanzado suficiente complejidad como para experimentar con formas tempranas de organización estatal. Piquillacta representa ese punto de inflexión. Allí el espacio dejó de ser únicamente lugar de residencia. Se convirtió en herramienta de control, en escenario de autoridad, en plataforma para consolidar poder. La ciudad revela conocimiento técnico acumulado durante generaciones. Revela capacidad de movilizar mano de obra masiva. Revela liderazgo centralizado.
Ninguna sociedad fragmentada puede levantar una estructura urbana de tal escala sin dirección firme. La uniformidad de sus muros. La repetición ordenada de sus módulos. La precisión en sus alineaciones hablan de coordinación sistemática. Hablan de un plan concebido antes de la construcción. En esta ciudad el orden no es un detalle arquitectónico. Es el mensaje central. Las calles siguen líneas definidas. Los recintos se agrupan en conjuntos regulares. Los espacios abiertos parecen responder a funciones administrativas o ceremoniales. Todo sugiere que la ciudad fue pensada como un engranaje, como una maquinaria territorial destinada a articular producción, almacenamiento y supervisión. Este modelo urbano anticipa principios que luego serían adoptados por el Imperio Inca. La idea de que el poder debe organizar el espacio, de que la arquitectura puede expresar jerarquía, de que el control territorial comienza por el control urbano. Piquillacta no fue una ciudad aislada en su tiempo. Formó parte de una red cultural amplia que ya exploraba la centralización política en los Andes. Sin embargo, su escala y su claridad geométrica la convierten en un referente excepcional. En ella se percibe el ensayo de una civilización que comprendió que la estabilidad depende de la planificación, que la permanencia requiere estructura, que la grandeza futura necesita cimientos sólidos. Mucho antes del esplendor imperial ya se estaba forjando una experiencia urbana capaz de sostenerlo. Así comienza la historia profunda del poder andino. No con coronas ni ejércitos, sino con muros rectos que definieron límites y funciones, con espacios que organizaron comunidades, con una metrópoli que aprendió a gobernar el territorio desde su trazado.
Piquillacta es la antesala del imperio. Es el primer latido urbano de una expansión que transformaría los Andes. Comprender su origen es comprender que todo imperio nace primero como idea. Y que esa idea necesita ciudad. Necesita orden. Necesita visión. La magnitud de Piquillacta no se explica únicamente por su tamaño. Se explica por su concepción. La ciudad no fue creciendo de manera orgánica como tantas otras en la antigüedad. Fue trazada desde el inicio con una lógica previa. Con una intención que antecede a la piedra. Quien planificó este espacio comprendió que el orden físico produce orden social. Que la repetición genera disciplina. Que la geometría transmite autoridad. Esta idea es fundamental para entender su importancia histórica. Porque allí se ensayó una forma de gobierno territorial que más tarde sería perfeccionada por los incas. Los estudios arqueológicos han identificado patrones constructivos homogéneos. Módulos repetidos. Unidades arquitectónicas similares. Sectores claramente diferenciados. Esta uniformidad no responde a la casualidad. Responde a una planificación centralizada. Significa que hubo una dirección capaz de establecer normas constructivas. Capaz de coordinar cuadrillas de trabajadores. Capaz de proyectar una ciudad completa antes de que el primer muro se levantara. Esa capacidad organizativa es en sí misma una manifestación de poder. La ciudad fue levantada durante un horizonte cultural anterior al dominio inca. Sin embargo, su influencia no puede entenderse como un episodio aislado. Representa un eslabón dentro de una cadena histórica más amplia. Una cadena que conecta sociedades regionales complejas con el surgimiento de un estado imperial.
Piquillacta demuestra que la idea de centralización ya existía en el mundo andino, que la administración territorial no fue una invención repentina, fue el resultado de procesos acumulativos. Al recorrer sus recintos se percibe una sensación de estructura mental. Cada conjunto arquitectónico parece formar parte de un sistema mayor. Como si la ciudad fuera un tablero donde cada pieza ocupa un lugar predeterminado. Esa sensación es reveladora. Indica que el espacio urbano fue diseñado para cumplir funciones específicas. Almacenamiento. Supervisión. Producción. Ceremonia. La ciudad actuó como núcleo articulador de recursos y población. Como centro desde el cual se proyectaba autoridad hacia el entorno. No es casual que esta experiencia urbana anteceda al imperio que más tarde dominaría extensos territorios andinos. Los incas heredaron un paisaje cultural donde ya existían modelos de planificación. Aprendieron de ellos. Adaptaron sus principios. Los llevaron a una escala mayor. Pero la semilla estaba allí. En la comprensión temprana de que el poder necesita infraestructura. De que la legitimidad se fortalece cuando el espacio refleja organización. Piquillacta también revela una dimensión simbólica. La regularidad de sus formas transmite una imagen de estabilidad, de permanencia. En un territorio marcado por sismos y variaciones climáticas, levantar una ciudad tan estructurada implicaba confianza en la técnica. Implicaba conocimiento profundo del entorno. Esa confianza es parte de la identidad andina. Una identidad que valora la adaptación inteligente antes que la imposición ciega. La ciudad no desafía al paisaje de manera violenta.
Se inserta con cálculo. Aprovecha la topografía. Integra el terreno dentro de su diseño. En esta metrópoli se percibe la transición de comunidades dispersas hacia estructuras más complejas. Se percibe el paso de economías locales hacia sistemas coordinados. Se percibe la emergencia de una autoridad capaz de administrar excedentes, de regular trabajo colectivo, de proyectar poder más allá de los límites inmediatos. Este proceso no ocurre de un día para otro. Requiere experiencia acumulada. Requiere aprendizaje social. Y Quillacta encarna ese momento de madurez. Si el imperio inca logró expandirse con rapidez y eficacia fue porque existía una tradición previa que ya había experimentado con centralización. La ciudad temprana es evidencia de que el mundo andino no fue pasivo antes del auge imperial. Fue dinámico, innovador, capaz de imaginar metrópolis organizadas, capaz de sostener estructuras administrativas complejas. Esa herencia es fundamental para comprender la continuidad histórica. Because the big houses.
El poder no siempre se impone con armas. A veces se impone con líneas rectas. Piquillacta demuestra que la arquitectura puede convertirse en el lenguaje más contundente de la autoridad. Sus muros paralelos, sus recintos repetidos, sus patios organizados con disciplina casi matemática revelan algo más profundo que simple ingeniería. Revelan intención política. Revelan voluntad de ordenar la vida colectiva a través del espacio. La ciudad no fue pensada solo para habitarse. Fue pensada para gobernarse. La geometría es el mensaje central. En una tradición andina donde muchas aldeas crecían adaptándose orgánicamente al terreno, esta metrópoli rompe el patrón. Aquí el espacio no fluye libre. Se estructura. Se delimita. Se encuadra dentro de módulos repetidos. Esa repetición no es estética. Es administrativa. Significa que cada unidad pudo haber tenido una función específica dentro de un sistema mayor. Almacenes. Espacios de control. Recintos de trabajo colectivo. Áreas de supervisión. La arquitectura se convierte en herramienta para organizar personas. Para regular movimientos. Para establecer jerarquías. Los muros largos y rectilíneos crean corredores definidos. Los accesos controlan circulación. Los patios internos sugieren espacios de reunión supervisada. Todo indica que la ciudad fue diseñada para facilitar la gestión centralizada. Este tipo de planificación requiere conocimiento técnico avanzado. Pero también requiere estructura política consolidada.
En Piquillacta la homogeneidad constructiva refuerza la idea de autoridad. No hay variaciones improvisadas. No hay diversidad desordenada. Existe uniformidad. Y la uniformidad es una declaración de control. Significa que las decisiones arquitectónicas no dependieron de individuos aislados. Dependieron de una directriz común. De normas establecidas. De un plan maestro que trascendía intereses particulares. La ciudad encarna disciplina colectiva. Esta lógica espacial anticipa principios que más tarde caracterizarían al Estado inca. La idea de que el territorio debe organizarse en función del poder central. La convicción de que la arquitectura puede reflejar jerarquía política. La comprensión de que la infraestructura fortalece la autoridad. Aunque Piquillacta pertenece a un horizonte anterior, su modelo demuestra que el pensamiento estatal ya estaba presente en el mundo andino. El imperio heredaría esta experiencia. La ampliaría. La perfeccionaría. Pero no la inventaría desde cero. La arquitectura también cumple función simbólica. La regularidad transmite estabilidad. La estabilidad transmite legitimidad. En un entorno donde la naturaleza impone desafíos constantes, levantar una ciudad ordenada significa afirmar dominio sobre el caos. Piquillacta nos enseña que la arquitectura no es neutral. Puede expresar ideología. Puede consolidar estructuras de poder. Puede moldear comportamientos colectivos. La ciudad fue diseñada para hacer visible la autoridad, para materializar el orden, para convertir la planificación en experiencia cotidiana.
Así la metrópolis se transforma en escenario político permanente, en herramienta de administración, en ensayo estructural del imperio que vendría. Nada nace de la nada. Ningún imperio surge en el vacío. Antes de que el Cusco se convirtiera en el corazón de un sistema que dominaría los Andes, ya existía experiencia acumulada. Ya existía memoria política. Ya existía conocimiento técnico. Piquillacta representa uno de esos eslabones invisibles que sostienen la continuidad histórica. No es un episodio aislado. Es parte de una cadena más larga. Es una etapa de aprendizaje civilizatorio. And this is La cultura Bari desarrolló redes administrativas que conectaban territorios distantes. Estableció centros urbanos estratégicos. Consolidó sistemas de almacenamiento. Implementó modelos de planificación repetibles en distintas regiones. Estas prácticas no desaparecieron con su declive. Se transformaron. Se adaptaron. Se transmitieron de generación en generación. El conocimiento no se extinguió. Cambió de forma. Cuando los incas comenzaron su expansión no partieron desde cero. Heredaron un paisaje ya intervenido por sociedades complejas. Heredaron caminos. Técnicas agrícolas. Métodos constructivos. Conceptos de organización territorial. La noción de dividir el espacio en unidades funcionales. La idea de que el Estado debe proyectarse físicamente en el territorio. Todo eso ya había sido ensayado siglos antes. Piquillacta es prueba tangible de ese proceso previo.
El principio de planificación ortogonal anticipa la lógica de ciertos centros administrativos incas. La estructuración modular de espacios sugiere un entendimiento temprano de zonificación funcional. La monumentalidad controlada expresa una conciencia estatal que trasciende lo local. Aunque el estilo arquitectónico inca tiene características propias, la raíz conceptual se percibe en antecedentes como este. La continuidad no significa copia exacta. Significa evolución sobre una base existente. También existe continuidad en la forma de concebir el poder. Tanto Bari como Inca comprendieron que la autoridad debía materializarse en infraestructura. Que el control territorial exigía presencia física. Que la organización espacial facilitaba la integración de poblaciones diversas. Esta visión estratégica atraviesa los siglos. Se refuerza. Se perfecciona. Pero mantiene un hilo conductor. El colapso Bari no implicó desaparición cultural absoluta. Las poblaciones locales conservaron saberes. Mantuvieron prácticas. Preservaron memoria técnica. Cuando el proyecto incaico comenzó a consolidarse, encontró un terreno fértil de experiencia previa. No heredó ruinas muertas. Heredó tradiciones vivas. Heredó modelos de gestión. Heredó lecciones aprendidas tanto de éxito como de fracaso. Piquillacta se convierte así en un puente histórico. Une dos momentos cruciales del desarrollo andino. Representa la etapa en la que el concepto de Estado ya estaba en experimentación. Representa la transición entre intentos tempranos de integración regional y la consolidación imperial posterior.
no es solo una ciudad antigua. Es un laboratorio político del pasado. Comprender esta continuidad cambia la narrativa tradicional. Desmonta la idea de que el imperio inca fue una creación espontánea. Revela que la historia andina es acumulativa. Que cada sociedad se apoya en los logros anteriores. Que el poder se construye sobre experiencia previa. Piquillacta es evidencia de esa profundidad histórica. Cuando observamos sus muros no vemos únicamente piedra. Vemos aprendizaje. Vemos transmisión cultural. Vemos la persistencia de una visión estatal que atravesó generaciones. La ciudad se transforma entonces en testimonio de larga duración. En capítulo fundamental de un proceso mayor. En memoria estructural del mundo andino. Ninguna ciudad de esa magnitud se levanta sin una decisión política previa. Antes de que la primera piedra tocara el suelo, alguien imaginó el conjunto completo. Alguien trazó líneas invisibles sobre el terreno. Los Bari no improvisaron Piquillacta. La planificaron como se planifica una capital estratégica. Como se diseña un centro de control territorial.
La construcción comenzó con el reconocimiento del espacio, con el estudio de la topografía, con la evaluación de pendientes, de drenajes naturales, de acceso al agua. Nada podía quedar al azar. Primero delimitaron el perímetro. La ciudad debía tener límites claros. Muros extensos marcaron la frontera física entre el interior administrativo y el exterior rural. Esos muros no solo protegían, definían jurisdicción, definían autoridad. Levantar murallas implicaba movilizar cientos de trabajadores. Measures. Sure. 2 floors at least buildings. 2 floors. Even more. Extraer piedra. Transportarla. Cortarla. Ajustarla. Organizar cuadrillas bajo supervisión constante. La coordinación revela un sistema de trabajo obligatorio. Una forma temprana de servicio colectivo organizado por el Estado. La piedra utilizada fue seleccionada del entorno cercano. No se buscó perfección pulida. Se buscó funcionalidad estructural. Bloques medianos acomodados con mortero de barro. Muros de doble paramento rellenos con material compacto. Técnica eficiente. Repetible. Estandarizada. Esa estandarización es clave. Permite rapidez. Permite uniformidad. Permite levantar cientos de recintos con el mismo patrón constructivo. Luego vino el trazado interno. Calles rectas. Ejes definidos. Cuadrantes distribuidos de forma casi ortogonal.
Esta precisión requiere instrumentos simples pero efectivos. Cuerdas tensadas. Puntos de referencia alineados con hitos naturales. Medición por proporciones constantes. No se trata de casualidad geométrica. Se trata de conocimiento práctico transmitido por especialistas constructores. Cada módulo arquitectónico parece haber sido planificado antes de su ejecución. Recintos similares en dimensiones. Muros paralelos. Espacios repetidos. Esto indica planos mentales previos. Tal vez maquetas simbólicas. Tal vez marcas sobre el suelo antes de elevar los muros. La repetición sugiere dirección central que estableció medidas estándar. La organización laboral debió ser jerárquica. Supervisores. Capataces. Equipos especializados en cimentación. Otros en elevación de muros. Otros en preparación de mortero. El Estado Bari ya había desarrollado experiencia en construcción masiva en otras regiones. Piquillacta no fue su primer ensayo. Fue la culminación de un proceso constructivo acumulado. El abastecimiento también fue fundamental. Alimentar a trabajadores durante meses o años implica logística compleja. Depósitos de alimentos. Control de excedentes agrícolas. Distribución racionada. La construcción de la ciudad fue posible gracias a una economía organizada. Gracias a comunidades subordinadas que aportaban recursos y mano de obra. La ciudad se levantó por etapas. Primero el perímetro. Luego los sectores principales.
Después subdivisiones internas. Cada fase consolidaba la anterior. Cada muro reforzaba la sensación de permanencia. La construcción no solo transformó el paisaje físico, transformó la estructura social. Generó dependencia hacia el centro administrativo. Consolidó autoridad. La elección del diseño ortogonal no fue estética. Fue funcional. Facilita supervisión. Permite conteo de unidades. Organiza circulación. Reduce ambigüedad espacial. La claridad geométrica es una herramienta de gobierno. Los Bari comprendieron que el espacio ordenado produce comportamiento ordenado. Así se levantó Piquillacta. No como refugio. No como simple conglomerado. Sino como declaración de poder planificado. Cada piedra colocada fue un acto político. Cada muro alineado fue una afirmación de control. La construcción misma fue ejercicio de autoridad. Tienes razón otra vez. La construcción de Piquillacta representó uno de los proyectos estatales más ambiciosos del mundo andino preincaico. La evidencia arqueológica indica que la ciudad no fue el resultado de un crecimiento progresivo, sino de una planificación integral ejecutada en un periodo relativamente concentrado. Esto implica que el Estado Bari poseía una estructura administrativa capaz de coordinar recursos, mano de obra y logística a gran escala. El trazado ortogonal de la ciudad demuestra el uso de mediciones precisas y un concepto urbano preconcebido antes del inicio de la obra.
Las calles rectilíneas y los recintos uniformes no responden a una adaptación improvisada al terreno, sino a la imposición de un modelo estatal sobre el paisaje. Los materiales empleados provinieron principalmente de canteras cercanas. La piedra fue extraída, transportada manualmente y colocada utilizando mortero de barro como elemento de unión. Los muros fueron construidos con técnica de doble paramento, es decir, dos paredes paralelas rellenas con piedra menor y barro compactado en el interior. Este sistema otorgaba solidez estructural y capacidad de resistencia sísmica. En algunos sectores los muros alcanzan más de 10 metros de altura y espesores superiores al 1,5 metros, lo que evidencia no solo conocimiento técnico, sino también una intención simbólica de monumentalidad. La organización interna de Piquillacta incluye más de 700 estructuras distribuidas en aproximadamente 50 hectáreas. Se identifican recintos rectangulares, patios interiores y posibles áreas administrativas y de almacenamiento. La uniformidad constructiva sugiere que los edificios fueron levantados bajo supervisión centralizada, probablemente dirigidos por autoridades estatales que controlaban la ejecución de la obra.
Este nivel de estandarización revela una jerarquía política consolidada y un aparato administrativo eficiente. El sistema hidráulico también formó parte del diseño original. Canales de drenaje permitían evacuar el agua de lluvia y evitar la acumulación que pudiera debilitar las estructuras. La ubicación estratégica del asentamiento cerca de fuentes hídricas demuestra comprensión del entorno y planificación ambiental. Piquillacta no fue simplemente construida sobre el terreno, fue integrada cuidadosamente a él. La magnitud del proyecto sugiere la movilización de grandes contingentes de trabajadores mediante mecanismos de servicio estatal. Comunidades integradas al dominio Bari habrían aportado mano de obra como parte de obligaciones políticas. La coordinación de estas labores implica un Estado con capacidad de planificación regional y control territorial efectivo. En conjunto, la construcción de Piquillacta evidencia que la cultura Bari desarrolló uno de los primeros modelos urbanos planificados de los Andes. Su arquitectura no solo cumplía funciones prácticas, sino que proyectaba autoridad y orden.
Más al sur del Valle del Cusco la portada de Rumicolca marcaba el límite visible del orden estatal. Desde ese punto comenzaba el territorio que conectaba con las tierras altas del Collao y con rutas que se extendían hacia regiones lejanas del sur andino. No era solo una estructura de piedra, era una frontera política y económica. Durante el dominio Bari este paso funcionó como filtro territorial. Todo lo que ingresaba al valle debía atravesar ese umbral. Caravanas de llamas transportaban alimentos, textiles, cerámica y recursos estratégicos. El Estado vigilaba el tránsito porque controlar el movimiento significaba controlar la riqueza. La posición elevada permitía observar el valle en profundidad. Desde allí era posible anticipar movimientos y ejercer supervisión constante. La arquitectura cumplía una función práctica pero también psicológica. Al aproximarse a la portada el viajero percibía la presencia de una autoridad organizada. Las dimensiones del muro transmitían estabilidad y dominio. Cruzar ese paso implicaba aceptar que se ingresaba a un espacio regulado por normas estatales. Con el declive Bari la región cambió pero la estructura permaneció. Siglos después, cuando los incas consolidaron su poder en el Cusco, la ruta hacia el sur volvió a adquirir centralidad estratégica. El nuevo estado necesitaba asegurar conexiones firmes con el Collasuyo. Las campañas de expansión requerían caminos protegidos y puntos de control definidos. Rumicolca ofrecía exactamente esa ventaja. Por eso fue integrada al sistema vial imperial y reforzada con mejor acabado lítico. Bajo dominio inca la portada adquirió una dimensión aún mayor. Desde allí partían caminos que conectaban con territorios extensos y poblaciones diversas. Funcionó como puesto de vigilancia, como punto de registro y como símbolo visible de la autoridad cusqueña. Quien atravesaba el umbral sabía que estaba bajo la mirada del poder central.
El sur representaba expansión y administración. El norte representaba el corazón político del imperio. Rumicolca unía ambas direcciones en un solo punto. Más al sur el paisaje se vuelve abierto y expuesto. Las montañas se extienden y las rutas naturales se definen por pasos estratégicos. En ese contexto los puntos de control eran esenciales. Sin vigilancia el territorio se fragmenta. Con vigilancia el Estado se consolida. La portada cumplió esa función durante generaciones. Fue heredada, transformada y resignificada, pero nunca perdió su papel central. Hoy el viento atraviesa sus muros y el silencio domina el entorno. Sin embargo, la lógica territorial sigue siendo evidente. La piedra conserva la memoria del tránsito. Conserva la memoria del control. Conserva la memoria de imperios que entendieron que dominar el paso hacia el sur era dominar el destino del Valle del Cusco.